hermanitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga, estamos aquí en Puente Piedra, hermanos, reposando. Hoy sábado ya 12 de noviembre, cómo pasa el tiempo, hermanos. Y quisiera, hermanos, compartir un tema que es muy delicado. Un tema, hermanos, que a causa de una publicación que hice acerca justamente del varón de Dios, justamente también del otro nombre agregado a la lámina de vida, me empezaron a decir comentarios, hermanos, acerca de que los dos son uno solo. Es decir, hablamos de nuestro maestro Ezequiel Atapuzzi Gamonal y de su hijo, quien hoy en día ostenta el cargo de misionero en la IMINI. Pero no sabiendo estos hermanos que hacen los comentarios, que preguntan, que cuestionan y enseñan otra cosa a la hermandad. Enseñan, hermanos, que dice que la reencarnación existe, pero el cual el maestro tampoco dijo que no dijo que existiera. Solo existe la encarnación del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo podemos quitar esa duda, hermanos? Justamente con este tema acerca de los dos testigos. Porque muchos piensan que los dos testigos fueron dos varones carnales, es decir, de carne y hueso. Pero ¿qué dice el maestro? ¿Qué nos va a decir en este tema? Justamente vamos a arrancar este tema con el libro de Apocalipsis, con el capítulo 11. Ahí en sus casas, hermanos, agarren cualquier Sagradas Escrituras, para ir al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice acerca de estos dos testigos? Dice: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Repito, y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Estos dos testigos, hermanos, según las Sagradas Escrituras, tienen una misión, el de profetizar. ¿Vestidos de qué? De saco, es decir, con túnica, con vestidos sagrados. Esa es la misión. Por eso, que más adelante vamos al capítulo, sigamos con el capítulo 3, vamos a repetir, dice, por 1260 días. Fueron 1260 días de prédica. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque hubieron dos etapas de profetización de estos dos testigos. Uno fue acelerado y el otro fue ya, hermanos, prácticamente fue el Señor dio prórroga para que nosotros podamos seguir predicando. Pero vamos a ir poco a poco. Pero ahora, estos testigos tenían que venir a anunciar, dice, profetizarán por 1200 años. Es que tenían que venir a profetizar, ¿qué cosa? Juicio. Juicio, hermanos. La predicación tenía que darse a toda la tierra, a toda la humanidad, a los cuatro cantones. ¿Recuerdan la ordenanza que dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos de ir a predicar a todos los rincones, a todo? Justamente estos dos testigos también tenían esa misión, pero esos dos testigos tenían que ordenar a un pueblo para que ellos también prediquen. Pero esto no se dio, pero esto vamos a ir poco a poco. Ahora, estos dos testigos tenían que traer un testimonio. Porque dice en las Sagradas Escrituras, vamos a 2 de Corintios, al capítulo 13, versículo 1, dice: esta tercera vez voy a vosotros, en la boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio. ¿Qué cosa quiere decir, hermanos? Habla de 2 testigos también.
Dice, en la boca de 2 o 3 testigos decidirá todo negocio. Está hablando, hermanos, porque esta es una ley, está hablando acerca de que estos 2 testigos van a decidir juicio sobre la tierra. ¿Juicio en qué manera, hermanos? Trayendo la ley de Dios. Ustedes saben que para hacer un juicio a nivel mundano, a nivel de la humanidad, con leyes de hombre, cuando nosotros vamos a juicio es porque hemos faltado a alguna ley y nos enjuician. Estos 2 testigos tenían que traer la santa ley, la ley real. ¿Para qué? Para nosotros enderezar nuestros caminos. Entonces, una vez que nosotros sepamos la verdad, lo que debemos de hacer, no lo hacemos, viene el juicio. Por eso dice, nuevamente repito, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 1 dice, esta tercera vez voy, dice. ¿Por qué dice tercera vez? El maestro en un audio nos dice, la primera vez, el primer juicio fue en la época de Noé, con Noé, ¿recuerdan el diluvio? La segunda fue en la época de Lot, con la segunda generación, con la lluvia de fuego y azufre. Pero esta tercera iba a ser con el Hijo del Hombre. Esta tercera vez dice, esta tercera vez, por tercera vez voy a vosotros. Y por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, juicio. Porque, hermanos, sabemos que hay una ley. Eso lo habla en San Juan 8:7. Vamos. Dice, San Juan 8:7 dice. 8:17, perdón. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. El testimonio, habla en singular de un testimonio. El testimonio de 2 hombres es verdadero. El testimonio, con esta única firma, original, es verdadero. Testimonio de 2 hombres es verdadero. Es una profecía. Entonces, hermanos, estos 2 testigos traen la ley de Dios. Y a través de la ley de Dios es que se va nuevamente a implantar un juicio. Si nosotros obedecemos, hermanos, no nos va a pasar nada malo. Al contrario, Dios nos va a salvar, porque su palabra es espíritu y es vida. Pero si no obedecemos, ¿qué nos va a caer? Como dicen, chicote, castigo, juicio. ¿Entienden? Entonces, estos 2 testigos tenían que venir a profetizar por tercera vez en esta tercera generación para el tercer juicio, y hasta ahorita estamos. Sino que este juicio se ha postergado, y esto ahorita lo vamos a ver, vamos a aclarar. Por eso, hermanos, estos 2 testigos tenían que morir. Y una vez el maestro dijo, tiene que morir. Yo lo estuve secundado en Bogotá, el testigo muere, el testigo muere. Está destinado y tiene que morir, tiene que morir. Igual fue en la época antigua, Señor, crucificado, Señor, donde se murió antes allí. El que ha venido tiene que morir, dice. No habla de que el que ha venido va a vivir, como se dice, eternamente, no. Tiene que morir. Por eso vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 10. ¿Qué nos dice? Dice, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros. Porque estos 2 profetas, han atormentado a los que moran sobre la tierra. Es decir, a toda la humanidad. Estos 2 profetas han venido, han profetizado, y como la tierra, toda la humanidad estaba en grande pecado porque no tenían la ley real, se escandalizaron, se atormentaban. ¿Por qué? Porque la ley dice no cometerás adulterio, pero sin embargo la humanidad estaba, como se dice, empapada en el adulterio, en la fornicación, en el robo, en el asesinato. Entonces se atormentaban,
te han fastidiado. Entonces estos profetas dicen, murieron. Entonces, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Me entender? Seguimos hablando de los dos profetas, pero todavía no sabemos quiénes son. Muchos de mis hermanos dicen que son dos carnes, es decir, dos cuerpos, dos personas diferentes, uno que pasó en espíritu al otro. Eso es falso. El maestro lo va a decir. El guía dice de esto, este testimonio, San Juan 8:17. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El testimonio de dos hombres es verdadero. Porque delante ya hemos enseñado que el Espíritu de Dios tiene que venir a alguien para que hablen los dos juntamente. Entonces, eso mismo, y ahí estamos aclarando, el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces, Colosenses 1:16, ahí declara uno invisible y uno invisible. Dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Visible es hombre, gente, carne, y invisible es el Espíritu Santo. Entonces, por eso en San Juan dice, el testimonio de Dios es verdadero. No dos carnes, sino uno visible y uno invisible. Entonces, este es verdadero. Entonces, hermanos, estos dos profetas, ¿quiénes son? ¿Serán dos carnes? Nosotros, para sacarnos la duda, hermanos, no podemos guiarnos de X hermano que está en nuestro templo, o de otro hermano que está en otro templo que hemos visto a través del Facebook, o de otro hermano que en la calle, predicando mitos y fábulas, nos digan que son dos cuerpos, dos carnes, de que uno pasó al otro. ¿Quiénes son estos dos testigos? Esto lo va a decir nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, el varón de Dios, el intérprete, el que fue instruido por el Espíritu Santo. Dice en el siguiente audio, presten atención, escuchen, hermanos. Visible es hombre, gente, carne, y invisible es el Espíritu Santo. Entonces, por eso en San Juan dice, el testimonio de Dios es verdadero. No dos carnes, sino uno visible y uno invisible. Entonces, este es verdadero. Enseguida dice, de esto, este testimonio, está hablando justamente de la ley, dice, Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Y el maestro dice, el testimonio de dos hombres es verdadero. Porque de antes ya hemos enseñado, siempre el maestro hablaba de hemos. Escuchen bien, hermanos, este término, en otra publicación yo siempre he puesto mucho énfasis. ¿Por qué? El maestro hablaba en plural siempre, hemos enseñado. Vamos a declararles, vamos a decirles la verdad. Siempre hablaba en plural. Entonces dice el maestro, porque de antes ya hemos enseñado, ya hemos. Y ahorita lo vamos a decir por qué hablaba en plural. Solo porque el maestro, visualmente veíamos a una persona. Pero escuchen, dice. Porque delante ya hemos enseñado que el Espíritu de Dios tenía que venir alguien para que hablen los dos juntamente, dice. Entonces eso mismo ya estamos aclarando, ya estamos, otra vez plural. Ya estamos aclarando, dice el maestro. Y no está hablando de él y de su hijo. No, escuchen. Dice, el testimonio de dos hombres es verdadero. Colosenses 1:16. ¿Qué dice en Colosenses 1:16? Vamos al libro de Colosenses 1:16. Vamos al libro de Colosenses 1:16, dice. Porque
porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y los que están en la tierra, visibles e invisibles, dice. Y el maestro dice, ve, visible es hombre. Visible es hombre, dice, gente, carne. Ese es uno. E invisible, aclara el maestro, yo no, dice el maestro, e invisible es el Espíritu Santo. Dos. Uno carne y el otro espíritu. Entonces por eso en San Juan dice, el testimonio de dos, la carne y del Espíritu Santo, dice, el testimonio de dos, no dos carnes, dice el maestro, sino uno visible y uno invisible, entonces esto es verdadero. ¿Quién trajo? Ezequiel acústica monal. ¿Y quién estaba en el corazón del maestro? El Espíritu Santo. El que lo trajo, el Espíritu Santo trajo al Ezequiel antiguo. Entonces ahí están los dos testigos. Él viene al Señor, habla, el Espíritu Santo le habla. Ahora, no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Está en su corazón. Claro. Que es lo que nos tiene a nosotros aquí hablando con ustedes. Claro. Y ley se reparte para todos. ¿Me dejo entender, hermanos? No estoy hablando de mi interpretación. Yo no estoy inventando mitos ni fábulas. Yo estoy hablando lo que el maestro habló. Y el maestro jamás se contradijo, ni jamás dijo una cosa un tiempo y otra cosa en otro tiempo. Entonces, hermanos, estamos viendo de que estos dos profetas no son dos carnes. El maestro dice, uno es visible y uno es invisible. El visible es el criado acá en la tierra, en vientre de mujer, tal como vino nuestro maestro Ezequiel acústica monal. Y el invisible es el que bajó del cielo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya? Porque si yo no voy, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién hablaba a través de la boca del maestro? Ojo, quien estaba dentro de esa carne era el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, lo dijo una vez el maestro, su cuerpo era especial, no era como el de nosotros, que podemos tener el espíritu vivificante. Dice el maestro que el mismo Espíritu Santo se revistió de esa carne. El mismo Espíritu Santo hablaba o habla a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él hace mover el cuerpo y la boca. El mismo Espíritu Santo es como una vestidura, lo dijo una vez nuestro maestro. Entonces, hermanos, este Espíritu Santo fue al cielo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, llevó ese cuerpo al cielo, porque ese es el pacto confirmado de Dios para con Cristo. Entonces, ese Cordero paga el pecado de la humanidad, el pecado que cometió Adán y Eva. Porque como dice San Pablo, dice, por uno ingresó el pecado a todos, y por uno también son justificados todos. Uno es por Adán, que pecó, y el otro por nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que pagó el pecado. ¿Entienden? Pero eso no quiero decirle tampoco que ya estamos libres y que nosotros ahora de ahora en adelante, porque creemos en Jesús, ya somos libres de pecado. No es así, hermano. Somos carne. Somos carne. Y en la carne están las intenciones, las malas intenciones que provocan la carne. Y de ello nosotros por eso tenemos ley, que tenemos que leer todos los días. ¿Para qué? Para no cometer la infracción ante la ley. Porque la infracción de la ley, ¿qué cosa es? Pecado. ¿Entienden? Entonces, hermanos, estamos viendo de que es una carne, es un espíritu. Ahora ustedes me pueden decir, mira, hermano, ahí dice, el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿El Espíritu Santo es un hombre, es un varón? Me pueden preguntar, ¿qué cosa es el Espíritu Santo? Me van a decir. En especial mis hermanos de otras congregaciones religiosas vayan a decir, hermano, pero el Espíritu Santo es la fuerza. Es un espíritu. Pero, ¿qué dice en Génesis 1:26? Dice, y dijo Dios, escuchen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y muchas cosas más. Pero, ¿qué dice?
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, nosotros tenemos cabellera, barba, brazos, pierna, todo lo que podemos ver. Y Dios también, porque nosotros salimos de esa imagen. Con esa imagen crió Dios. Cuando dice hagamos, cuando habló en plural Dios decía hagamos, es porque también estaba el Hijo. Estaba el Hijo. Entonces, hermanos, estamos aclarando de que Dios es varón y nosotros tenemos su semejanza. Por eso vamos a compartir un libro justamente acerca de lo que Jesús dijo. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Vamos a retomar la última parte que les hablaba acerca de que estos dos testigos, hermanos, estos dos testigos son en un cuerpo. La carne que es criada en la tierra, que es nuestro Maestro, y el Espíritu Santo que baja a la tierra. Justamente este Espíritu Santo baja a la tierra y en un testimonio nos dice el Maestro que este Espíritu cría un cuerpo en el vientre de la madre de nuestro Maestro. Ahí cría ese cuerpo y trae el Espíritu del Ezequiel antiguo a ese cuerpo. Y el Espíritu Santo entra en el corazón de este varón y ahí se unen, ahí está la unión de los dos testigos. Los dos testigos que en comunión profetizan, hablan, predican. Por eso dice en Lucas, ¿no?, que Él vendrá con el espíritu y poder de Elías para preparar un pueblo, hermano, un pueblo apercibido para Dios. ¿Y cómo nos preparó? Enseñándonos doctrina, temas bíblicos, cursos. Que me da mucha pena decirlo, hermano, y el Maestro lo dijo, que en un momento los pastores de iglesias y misioneros escondían sus estudios. El Maestro repartía sus estudios a diferentes iglesias, pero ellos lo escondían. Y eso está en un audio. El Maestro habla bien claro. ¿Y por qué escondían, hermanos? Porque no confirmaban al Maestro. No creían lo que hablaba el Maestro. Su corazón seguía como una piedra. No querían. Entonces, ¿qué predicaban? Las cosas que hoy en día escuchamos. Mitos y fábulas, inventos. Y en las redes sociales encontramos a muchos hermanos que se creen intérpretes, que creen que el Espíritu Santo les está instruyendo. Pero al Maestro, ¿cómo le instruyó el Espíritu Santo, hermanos? Piensen. A él, el Espíritu Santo le preguntaba a cada rato, le preguntaba y le preguntaba, le enseñaba una cosa, le preguntaba tal libro, tal texto, qué cosa dice. Y el Maestro respondía. El Espíritu Santo lo hacía danzar. Y así. Fue un proceso. Hoy en día, muchos hermanos de la noche a la mañana ya son predicadores. Y hablan a su manera, interpretan a su manera, hablan hablan y hablan, pero a su manera. No tienen la base de los audios del Maestro, del intérprete, del que fue instruido por el Espíritu Santo, del que fue autorizado para escribir la ley real. Se hacen de los que saben. Entonces, hermanos, siguiendo con el tema acerca de estos dos testigos, hermanos, tenían que profetizar, tenían que venir a la tierra y profetizar, predicar. Aclarando una cosa, hermanos, como dice en el libro de Lucas, que este varón iba a venir con el poder y virtud de Elías, con el espíritu y virtud de Elías, quiere decir, hermanos, y también dice que tenía que preparar un pueblo apercibido para Dios. Quiere decir que estos profetas, hablaban, enseñaban. Por eso en un audio que decía, vamos a aclarar, vamos a decir, vamos a hablar, vamos a hacerlo entender, hablaba en plural. ¿Por qué? Porque de la boca del Maestro estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba, el Maestro también hablaba. Hablaba el Espíritu Santo y hablaba el Maestro juntos, los dos. La misma cosa. Pero también había casos en que el Maestro decía, esto no dice Dios, esto lo digo yo como consejo mío. Entonces el Maestro también hablaba, opinaba. Por ejemplo, en el estudio del adulterio, el Espíritu Santo con el Maestro dicen, muerte para el adúltero o adúltera. Pero el Maestro después dice, como consejo mío les digo, nunca más busquen mujer si es hombre,
y nunca más busquen hombres si son mujeres los que cometen el adulterio, y dedíquense a servir a Dios hasta morir, pero háganle sufrir a esta carne. Quizás el Señor Dios tenga misericordia, dice el maestro. Eso era como consejo de él. Él hablaba ya como carne, pero siempre hablaba el Espíritu Santo. Por eso siempre el maestro decía, vamos a declarar, vamos a hacerle entender. Y esto no quieren confirmar mis hermanos antiguos. Ahora se ponen, disculpen la palabra, pero se ponen necios y dicen, no, que el Espíritu del Maestro pasó al Hijo, que el papá fue solo profeta, el Hijo es el Cristo, hasta Dios le dicen. Pero no es así, el Maestro dice otra cosa. Nosotros tenemos que creer quién trajo la ley. Porque si nosotros no confirmamos la ley real y no confirmamos al que lo trajo, en vano es. Uno dice, no, yo cumplo la ley, pero no predican del Hijo del Hombre. Porque hasta el mismo Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el primogénito, ¿no?, de Dios, Él profetizó acerca del levantamiento del Hijo del Hombre, predicó del Hijo del Hombre. ¿Y nosotros por qué no? Muchos de mis hermanos, ¿qué hacen? Leen su texto bíblico, pum, dicen, Cristo, Jesucristo, está bien que prediquen de Jesucristo porque es la primera venida del Señor, pero también del Hijo del Hombre. Eso no hay que olvidar, porque si nosotros no confirmamos a su enviado y a la ley que trajo, en vano es, hermanos, en vano, sí le digo, en vano es. Por eso que hay muchos de mis hermanos que hoy en día de una u otra manera sufren algún problema. ¿Por qué? Porque solo se basan en lo que ellos quieren interpretar, lo que ellos quieren enseñar, pero no hablan de lo que enseñó el Maestro, del Hijo del Hombre. De Él también tenemos que hablar, porque si no fuera por Él, estuviéramos viviendo la vida como animales, cometiendo adulterio, fornicación, asesinando, faltándole respeto a nuestros papás y tantas barbaridades, pero peor que Sodoma y Gomorra. Aunque dicen que esta humanidad tiene que terminar de pecar y pecar 7 veces como Sodoma y Gomorra. Pero teniendo ley, hermanos, tenemos por justificarnos ante Dios para poder llegar a ser salvos. Entonces, mis hermanos, estos dos profetas mueren. ¿Y cómo es el mundo, no? El mundo se goza. Nuestro maestro profetizó hasta el año 2000 y nadie lo podía dar, como se dice, contradecirlo, porque es el mismo Espíritu Santo ahí con la voz de mando. Nadie desobedecía. Pero murió, mejor dicho, partió físicamente el maestro, porque el espíritu sigue vivo, porque el espíritu de los profetas no muere. Lo dice el maestro en un audio. Entonces, ¿qué hicieron hoy en día? Hicieron lo que se le da la gana, hermanos. Extraviaron los estatutos, pusieron unos nuevos. Toda la hermandad era socio, ahora solo es un grupo. Solo la hermandad lo necesitan solo para hacer sus actividades, después a un lado. Solo un grupo. Hicieron y lo pusieron otro nombre al mandamiento. Cuando el maestro presente físicamente no quería que nadie, ni un hombre vaya ahí, porque Dios autorizó solo a él. Ni siquiera a su segundo, cuando empezaron con la congregación, a su segundo, a Manuel Canales, tampoco le permitió. ¿Por qué? Porque solo él era el autorizado. Él era el autorizado para poner ahí su firma y su postfirma también. Acá, ¿qué dice? Dice misionero general. Él es el misionero. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar que no está presente físicamente, lo tenemos con audios y nos sigue enseñando, nos sigue preparando. Yo le pregunto, ¿el misionero actual está enseñando? ¿Sale sábado a sábado? Eso también debe ponerse a pensar. Si uno es misionero es porque tiene que agarrar las riendas de la congregación y enseñar lo que el maestro enseñó. Si tanto dicen que el espíritu del papá pasó al hijo, ¿por qué el hijo no sigue enseñando lo mismo? ¿Por qué permite tanta transgresión? ¿Por qué quieren cambiar el nombre de Dios? ¿Por qué quieren cambiar el nombre de Cristo? ¿Por qué quieren cambiar las santas alabanzas? ¿Por qué cambiaron el saludo? Y eso está en video. Entonces no es misionero. Sigue siendo misionero nuestro maestro y eso es perpetuo. Porque él es el sacerdote autorizado por Dios
por la orden de Melquisedec. No hay otro. Entonces, hermanos, estos profetas murieron. Pero ¿qué dice nuestro maestro? Porque, hermanos, hubo una etapa en la cual hubo una profetización acelerada. ¿Cuánto tiempo estamos, hermanos? Sí, muy bien. Hubo una etapa de profetización acelerada y hubo otra etapa en la cual el maestro no terminó de profetizar, de predicar. ¿Por qué? Porque pidió prórroga. Porque los hermanos no querían salir a predicar a los cuatro vientos, es decir, a todo el mundo. No querían. Y si salía uno, regresaba. Y el maestro le decía, ¿para qué regresaste? Porque la orden es predicar de nación en nación. Tampoco vamos a ir a una nación y hay que quedarnos plantados, hacer negocio y listo. No, tampoco es eso. Tenemos que ir de nación en nación, predicando hasta el último día de nuestras vidas. Esa es la orden. Qué hermoso hubiera sido si hubieran aprendido el maestro todo, y eso hubieran estado enseñando. Ahorita ya hubiéramos terminado ya la predicación y ya habíamos estado en pleno juicio y estuviéramos ya no viviendo todas estas barbaridades que estamos viviendo. Pero sin embargo, por la necedad del hombre, y también me incluyo, estamos acá plantados aún. En mi caso personal, hermano, estoy aprendiendo, porque yo no soy antiguo. Si fuera antiguo del 80, del 90 quizás, ¿no? Pero yo soy recién del 2013, 2012, que recién confirmé. Entonces ahí recién estoy en este proceso, hermano. Pero tampoco es justificación, no puedo justificar de acuerdo a eso. Yo tengo que seguir, tenemos que seguir esforzándonos día tras día. Entonces, hermanos, este profeta murió. Pero ¿qué dice el maestro? Porque según Mateo 24, la orden era, dice Mateo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. A todos los gentiles. Ya no habla de los del oriente, los israelitas del oriente, no. Ahora tiene que levantarse un pueblo, predicar, prepararse para predicar a todos los gentiles. Y eso justamente lo tenía que hacer el Hijo del Hombre en esta tercera generación. Por eso dice, voy por tercera vez para un tercer juicio que se iba a dar, y con el Hijo del Hombre. Pero no se dio. ¿Por qué? Porque no terminó de predicar. Y había otra profecía. Y el maestro decía que si él se ponía túnica, se declaraba los 7 años de hambre, que es con que iba a proceder este juicio. Iba a haber 7 años de escasez, de hambre. No iba a haber nada sobre la tierra. Pero el maestro, en su grande misericordia, pidió prórroga a Dios. Porque él mismo dice en un audio, no tengo ni uno, ni siquiera uno, Señor, para darte por pueblo. Todos son corruptos, decía. Pero no quiere decir, hermano, corrupto. Tampoco podemos fanatizar y decir corrupto, uy, qué fea palabra, no. Basta que nosotros faltemos uno de los mandamientos y ya estamos corrompiendo. Nos estamos corrompiendo y somos corruptos. Basta con cambiar algún estudio, una interpretación que el maestro dijo, y estamos corrompiendo el estudio. Somos corruptos. No podemos tampoco escandalizarnos, pero es algo delicado. Entonces, hermanos, dice nuestro maestro que los moradores de la tierra se iban a alegrar, y eso es lo que pasó. El maestro partió físicamente y todo fue, como se dice, un desorden. Y hoy en día estamos pagando las consecuencias de este desorden. ¿Qué hubo, hermanos? División, facciones, se abrieron por acá, por allá. ¿Por qué? Porque solo un grupo quería estar ahí, en sinergia, y el resto partieron. ¿Por qué? Porque simplemente empezaron a cambiar muchas cosas. ¿Qué dice el maestro en el siguiente audio? Escuchen, hermanos, dice: ahora estos dos, dice Apocalipsis 11:10, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos,
y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y el maestro dice, ahora verdaderamente tormento legal se va a proceder, pero de 93 en adelante. Entonces, estos dos hombres no se refieren a dos carnes, sino hemos hablado visible e invisible, y entonces, y estos dos profetas se refieren al invisible e invisible. ¿Ve? Hasta aquí ya está claro. ¿Entendido? Dice el maestro. Amén, aleluya, dice el pueblo. Amén, aleluya, confirmaba el pueblo en esa época. Entonces, hermanos, estos dos profetas no se terminó el tiempo de profetización. Porque hubo una época en la cual se dio esta profetización en años, de 1983 hasta 1986, que esa era la época de la profetización acelerada que el maestro dio. Pero nadie quiso salir, hermano. Como le decía, salieron unos cuantos, pero volvieron, no prosiguieron. Otros salieron y se plantaron uno en Costa Rica, otros en Colombia, y ahí se quedaron. Otros en diferentes puntos, pero no siguieron avanzando, no siguieron, como se dice, congregando más y más gente. Entonces, hermanos, el término de predicación no terminaba ahí. De 1983 a 1986 no terminó. Entonces, ¿qué dice nuestro maestro acerca de esta profetización? Dice en el siguiente audio, escuche. Dice, Apocalipsis 11:3, y daré a mí 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco, es decir, de túnica. Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces se sabe muy bien, dice el maestro, en Apocalipsis dice 1260 días. Digamos, ahí habla del término de profetización acelerada. Por ejemplo, Apocalipsis 11:3 y enseguida Daniel 12:12. Primero Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Libro de Daniel, capítulo 12, versículos 12. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1365 días. Amén. Entonces se sabe muy bien, en Apocalipsis dice, digamos, ahí habla el término de profetización, aceleradamente. Ahora este tiempo ya pasó. Eso fue anunciado desde el 1 de abril 83. Entonces el tiempo de 1260 días, ¿en cuánto tiempo hace? 3 años, 50 días y 14 días. Ahora, este tiempo ya pasó. Es decir, los 1260 días era el término de la profetización acelerada que el maestro puso de 1983 a 1986. Esa era la primera. Y de ahí, ¿qué más dice el maestro? Dice, ahora, este tiempo ya pasó. Eso ya fue anunciado desde el 1 de abril de 1983. Entonces, el tiempo de 1260 ya hace, ¿cuánto tiempo hace? 3 años y 5 meses y 14 días. Es decir, después que había pasado ese tiempo de profetización acelerada, dice, entonces, ¿cuándo se cumplía ese término de 3 años y 5 meses y 14 días? Un día o 2 días o días antes del año 86 ya se terminó, dice el maestro. Y ya está pasando. Por eso digo, estamos en peligro. El pueblo israelita, dice, están en peligro. Entonces ahora 7 años está anunciado desde el 84. Ya hemos dicho que en 90 termina. Hasta aquí precisamente el juicio. De hoy en adelante que se va a realizarse. Y luego entonces ya estamos, nuevamente a la en plural, ya estamos mostrando.
Este audio, hermanos, justamente es de la época de 1986, cuando ya había pasado la época, del término de la profetización acelerada, en la cual el maestro mandó a sus ángeles, es decir, a los israelitas, a que vayan a predicar a los diferentes países, a las diferentes naciones. Pero no se dio. Y el maestro decía: estamos en peligro, el pueblo israelita. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Y ya se iba a acercar, se iba a declarar los 7 años de hambre. Estos 7 años de hambre, cuando el maestro se iba a colocar la túnica y iba a salir a presentarse, entonces en ese momento se declaraba los 7 años de hambre, la hambruna nuevamente. Porque los 7 años de hambre que sucedió allá en Egipto en años antiguos, eso se iba a volver a repetir. Pero aún está pendiente, hermanos, aún está pendiente. Debemos esos 7 años de hambre. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro maestro, pidió prórroga. Entonces, hermanos, ¿qué dice en el siguiente audio? Justamente habla de los 7 años de hambre que se iba a declarar cuando el Señor, el maestro, iba a poner la túnica, dice. Por eso digo, muchas veces bajo de mi ignorancia, pienso no declararse a fin de que no se declaren los 7 años de hambre. Entonces, más claro les voy a decir, no quiero absolutamente, la verdad no la vamos a decir. Para que se declaren los 7 años de hambre, mis queridos hermanos, está en mi persona, bendito sea el Señor. Por ejemplo, si yo voto este vestido y luego me cambio con vestido sagrado y notificarle al mundo, se declaró los 7 años de hambre, mis queridos hermanos. Dice en este siguiente audio: pero, ¿por qué uno de nosotros no se viste? Dice, hablaba de él mismo. Dice, ¿por qué uno de nosotros no se viste? ¿Por qué uno de nosotros? Eran dos, ¿ah? Dos. Pero uno tenía que vestirse porque era carne, el otro es espíritu. Pero dice, ¿por qué uno de nosotros no se viste? Pregunta el maestro. Por eso digo, muchas veces bajo de mi ignorancia, pienso no declararse, a fin de que no se declare los 7 años de hambre. Entonces, más claro le voy a decir, no quiero absolutamente, la verdad nomás vamos a decirles, nuevamente hablaba en plural, para que se declare los 7 años de hambre, mis queridos hermanos, está en mi persona, bendito sea el Señor. Él tenía que ponerse la túnica. Y se declaraba los 7 años de hambre, pero dice que él en su ignorancia no lo quería hacer. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros, por misericordia, hermanos. Por eso será que él, por esa parte, de alguna u otra manera, nos perdonó. Perdonó porque no habían salido a predicar. Imagínense, hermanos, si el maestro se ponía la túnica, ya no había pueblo. Pero tiene que haber pueblo. Tiene que haber pueblo, hermanos, escogido para Dios, para que gobierne el Cristo por 1000 años en la tierra prometida. Esto se tiene que dar. Por eso que el maestro pidió prórroga. Entonces, dice, en el siguiente audio vamos a hablar acerca del castigo a la humanidad. ¿Cómo se va a hacer? Dice, pero ¿por qué uno de nosotros no se viste? Entonces ya hemos aclarado, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, al respecto, si el que va a vestirse se viste, entonces adiós, hermanos, adiós. O sea, si él se viste de túnica, en este audio dice adiós. Todos morimos. ¿Por qué? Porque nadie lo obedecieron, nadie hizo caso al maestro. El maestro dice, vayan a predicar a las diferentes naciones, pero no. Unos se fueron, sí, que se quedaron en una nación, como les vuelvo a repetir, en Costa Rica, en Colombia y en otros países más. Ahí se plantaron. Otros fueron, por ejemplo, a Ecuador y volvieron. Es decir, hermanos, no obedecieron al maestro. Y si no obedecieron al maestro,
en la cual estaba el Espíritu Santo en su corazón, y también hablaba, porque ambos profetizaban y mandaban y ordenaban que vayan, tampoco obedecieron al Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo, porque a través de la boca de Jesús hablaba el Espíritu Santo. En otras palabras, no obedecieron a nuestro Señor Jesucristo, no obedecieron al Hijo del Hombre, mucho menos obedecieron a Dios, porque de Él salió la orden para que el Hijo hablara, porque en una parte del Nuevo Testamento dice: yo no hablo de mí mismo, sino de lo que el Padre me mandó, de esto hablo, dice. Entonces, hermanos, era una tremenda desobediencia el que no hayan cumplido los ángeles del Hijo del Hombre, es decir, los israelitas inspirados, no hayan cumplido con este deber, con esta orden. Entonces dice, vuelvo a repetir, dice, se declaran los 7 años de hambre. Entonces de ahí para adelante, seguidito vienen ya los juicios a cumplirse, castigo. Entonces la gente comienza a morir sin causa, inocentemente. ¿Por qué dice inocentemente, hermanos? Porque no han sido predicados. Y esa sangre lo vamos a pagar nosotros por no haber hablado. Por eso dice en Ezequiel, si el impío es, como se dice, avisado y se aparta del mal, no muere. Pero si es avisado y no se aparta del mal, muere, pero por su culpa. Y si no es avisado y muere, entonces el culpable es el predicador. ¿Me dejo entender? Así habla la Escritura. Nosotros lo avisamos. Si el impío obedece, en buena hora. Y si no obedece, nosotros somos inocentes. Pero en este caso, como nadie salió a cumplir lo que el maestro dijo, dice, la gente empezó a morir sin causa, inocentemente. A veces no han escuchado la predicación del Evangelio y viene el castigo. Tienen que morir nomás justamente por sus delitos, pero los que mueren injustamente sin haber escuchado la predicación del Evangelio, esos mueren inocentemente. Mas la vida de ellos se viene contra los israelitas. ¿Se dan cuenta, hermanos, la delicadeza de esto? Nosotros, en primer lugar, para poder predicar tenemos que basarnos de lo que habla el maestro, para hablar con la verdad. Si nosotros hablamos mitos y fábulas y así predicamos, lo mismo da que hacer nada. ¿Por qué? Porque lo estamos mandando simplemente al abismo. Van a morir. Y como hemos hablado mitos y fábulas, esa muerte la paga el israelita que ha predicado. ¿Y qué más dice? Dice, mas la vida de ellos se viene contra los israelitas. Solo los israelitas pagarán esa vida por no haber anunciado. Esa es la razón. No se puede. No puede. Uno de nosotros no puede todavía notificarse. Es decir, el Hijo del Hombre aún no quería o no podía vestirse de túnica para que no se declare el castigo. Los 7 años de hambre, en la cual van a morir muchas personas. Unos van a morir, pero la mayoría, todos van a morir por no obedecer la ley si hubieran sido anunciados, si hubieran sido predicados. Pero los que fueron predicados y obedecieron, ellos no van a morir, ellos van a tener con qué comer. Pero el castigo va a ir para los que no fueron predicados y no obedecieron la ley. Y los que no fueron predicados mueren, la paga el israelita que no salió a predicar. El israelita que se queda con los brazos cruzados escuchando nomás detrás de la línea, detrás del WhatsApp, detrás del Facebook cuando alguien enseña, no opina, no habla, no dice nada, callado. Y los israelitas que en la época del maestro, el maestro enseñaba, ellos apuntaban, no enseñaban como el maestro decía, se quedaban callados. Pero hoy en día que viene un hermano, predica mito, fábula, eso sí apuntan y así enseñan y matan gente. Eso, hermanos, no está bien. Por eso es la aclaración acerca de estos 2 testigos, hermanos. Ahora, la segunda etapa para el término de predicación. Dice nuestro maestro, vamos a escuchar este siguiente audio, esta transcripción de este audio,
Y quiero que presten atención, hermanos. Uno se dio la primera etapa de la predicación acelerada y esta segunda iba a darse a partir del 92. ¿Qué dice? Escuchen. Entonces, un ejemplo que han ganado la promesa de Dios los israelitas peruanos. Entonces van a ser juzgados. Por ejemplo, eso debería acontecer, eso ahí que estoy hablando, del 93 adelante. Entonces, hasta 92, el término de predicar en ese tiempo son 34 años. Y eso se cumplió. Y nadie quiere ir a predicar. Entonces yo estaba afligido, no podía declarar, porque en este caso unos cuantitos cristianos peruanos israelíes. Entonces yo tenía que doblarme rodillas el 15 de septiembre de 92 y delante de Dios para pedir prolongación del tiempo, por amor de los que están escritos en el libro de la vida, que no ni uno están. Entonces, luego termino y después a las 3 de la mañana me levanté nuevamente en la oración. Terminando de orar, oí como un trueno, la voz de Dios como un trueno de raya. Entonces me dice, he oído tu voz, hecho es, que se me acerca. Entonces un ejemplo dice, que han ganado la promesa de Dios, los israelitas peruanos, entonces van a ser juzgados. Por ejemplo, eso se debería acontecer. Entonces todo eso estoy hablando. Del 93 adelante, entonces hasta el 92, al término de predicarles, que es en estos tiempos, son 34 años. Y eso se cumplió. Es decir, el maestro hasta ese tiempo, hasta esos años, del 92, ya eran 34 años de predicación, dice. Y nadie quiere ir a predicar, dice el maestro. Entonces yo estaba afligido y no podía declarar, dice. Porque en este caso unos cuantitos estamos peruanos israelitas. Entonces ya tenía que doblar mis rodillas el 15 de septiembre del año 92. Y delante de Dios para pedir prolongación de tiempo por amor, dice. Por eso es que el maestro no se vistió de túnica, porque si no se declaraba. Si estos profetas se vestían de túnica, se declaraba a los 7 años, pero por amor a la humanidad, porque en el corazón del maestro está el Espíritu Santo, este Espíritu Santo que es el Hijo unigénito de Dios. Él ama al mundo, pero el mundo no quiere cambiar. ¿Qué hacemos, hermanos? Ni siquiera el mismo pueblo de Dios quiere cambiar para salir a predicar, porque dice, ¿qué dice el maestro? Pero nadie quiere ir a predicar. Hoy en día lo vemos. Hoy en día está reflejado, nadie quiere estudiar. Todos se dedican a tocar o a cantar, a hacer arengas, pero nadie quiere estudiar. Así como vamos a enseñar a nuestros hermanos, así como le vamos a sacar del hoyo a nuestros hermanos. Si no, no aprendemos, no tenemos, como se dice, ese afán, esa fortaleza, ¿no? Esas ganas de aprender del maestro. Al contrario, lo negamos. Y dice, para pedir prolongación del tiempo por amor de los que están escritos en el libro de la vida. Tal vez ni uno están, dice entonces. Y luego termino y después a las 3 de la mañana me levanté nuevamente y elevé mi oración. Terminando de orar, oí como un trueno, la voz de Dios, como un trueno de rayo. Entonces me dice, he oído tu voz, hecho es. Es decir, dice el maestro, que me acepta. Entonces agrega diciéndome, envía mensajeros prestos, sin dar tregua, y desde entonces sigo hablando hasta ahora, en total es 39 años. Y ahora, ¿quién quiere salir a predicar?, pregunta el maestro. Escuchen la orden de Dios. Dice, envía mensajeros prestos, mensajeros, los ángeles, los israelitas, los inspirados con el Espíritu Santo en el corazón, los sellados, ellos, prestos. ¿Qué quiere decir prestos? Preparados. Hoy en día se van a predicar sin prepararse.
Hoy día se van a predicar mitos, se van a predicar fábulas, se van a predicar interpretaciones de personas que se creen inspirados, pero tienen fortaleza de mal. Es decir, dice, el maestro dice, Dios dice que acepta, entonces agrega diciéndome, envía mensajeros prestos sin dar tregua, y desde entonces sigo hablando hasta ahora, en total es 39 años. Estamos hablando casi la época del año 97, ¿no? 97 aproximadamente. Y ahora quieren salir a predicar, pregunta el maestro. Y continúa, y ahora viene el término para cerrar ya, para que se corte ya la sustancia de la fe. Entonces eso ya está en mí, ya está ordenado a mi persona para cortar la sustancia de la fe. Y ahí termina esta parte del agua. Eso es lo que estamos esperando, hermanos, que la sustancia de la fe se aparte de nosotros. Ojo, hermanos, que si los del oriente, los judíos del oriente, los que son de la descendencia carnal de Abraham, si ellos llegan a confirmar con el Hijo del Hombre, con el Maestro, ténganlo por seguro que la sustancia de la fe se va del Perú y acá va a ser solo muerte. Acá va a ser solo, prácticamente ya nadie va a poder gobernar, nadie va a poder vivir en paz. La sustancia se va ya al oriente. Y eso, el maestro decía, eso está en mí nada más. O sea, en él, solo en él estaba él. Entonces, hermanos, nuestro maestro pidió prórroga. Hoy en día necesitamos prepararnos. Y eso les hablo a todos mis hermanos, ya sea de Cineguía, ya sea de la departamental, ya sea de Cono Norte, ya sea de Costa Rica principalmente, ahí que veo tanto mito y fábula, ya sea de Colombia, todos mis hermanos, porque todos somos pueblo de Dios. Todos ustedes, hermanos, pónganse el corazón al pecho. Preparémonos con los audios del maestro. Confirmemos lo que el maestro dijo. No sobreinterpretemos a lo que el maestro ya interpretó. No digamos que el maestro confirma una cosa y ustedes digan, no, lo que el maestro quiso decir y sobreinterpretan otra cosa a lo que ya está interpretado. No nos hagamos que, como decir, tercos en hacer esto, hermanos. Después de 2000 años, ahora saben muy bien que he hablado y han entendido de manera que ya se cumplió este mes 2000 años, aclaramos, hablando del año 2000, antes que partiera el maestro físicamente. Dice, no piensen que de hoy en adelante van a seguir en paz, como ahora. Ya no hay paz. ¿Se han dado cuenta que ahora te roban, te matan por un celular, te matan por cualquier cosa sin valor? Contratan a sicarios por 200, 300 soles. Imagínense, mira hasta dónde hemos llegado. Padres que violan a sus propias hijitas de 3, 4, 5 años. Dice el maestro, no piensen que de hoy en adelante van a vivir en paz como ahora. Dice, en la época del Mesías, del maestro, vivimos tranquilos. Ni siquiera el terrorismo se metía con la congregación ni con el maestro. Hoy en día, hermanos, a partir del 2000, como dice en Apocalipsis, ¿no? 11 dice, la gente comenzaron a festejar porque estos dos profetas estaban atormentando al mundo. ¿Con qué? Con las profecías. Por ejemplo, como dice acá, dice el maestro, piensan algunos que yo hablo por atemorizar, y se atemorizaban. Pero como murieron, entonces ya se alegraron, se daban regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos los profetas aterrorizaban, dice al mundo. Entonces dice, no piensen que de hoy en adelante van a seguir en paz, como ahora, no. Ahora ya empeña el papel Dios, dice. Entonces ya no va a haber paz. Tiempo en tiempo se pondrá el castigo poco a poco. Si ahora ha habido 5 días de movimiento de terremoto, otra vez aumentará de Tacna a Arequipa hasta Ica. En otra oportunidad va a llegar a Lima y así sucesivamente en cada país. Si ahora mismo está sucediendo en todos los países, entonces ya no va a haber paz. Ya no va a haber paz, hermanos.
Miren, acá habla acerca de Tacna de Arequipa hasta Ica, y justamente se dio ese terremoto, ¿recuerdan? Y después dice, y en otra oportunidad va a llegar a Lima. Eso es lo que estamos debiendo, y es una profecía del maestro. Eso estamos debiendo, hermano. Ya no va a haber paz, dice. Entonces ya no va a haber paz. ¿Y por qué poco a poco, dice? Tiempo en tiempo va a castigar Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no del porrazo? ¿Por qué de una vez ya? Hasta aquí no va, ¡pum! Corta la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué poco a poco? Dice el maestro. Muchas veces el mundo piensa, como se dice, al toque va a destruir. No. Poco a poco, dice el maestro. ¿Pero por qué? Porque viendo el castigo quizás se arrepienta alguien con ese fin de cada pueblo. Y luego si el pueblo que acelera, en lugar de arrepentirse, acelera la rebeldía, entonces avanza hasta que así poco a poco va cerrando el castigo. Entonces, hermanos, el castigo se va a dar poco a poco. ¿Para qué? Por ejemplo, pasa un terremoto y esta casa que digamos no se cae, pero ya la gente va a decir, no, se está cumpliendo lo que dice el profeta, Señor. Entonces comienzan a clamar y se allegan. Pero hay otros que no, otros van a ser más rebeldes. No se cayó la casa, sigo con mi vida, dice el rebelde. Continúa, y a ellos sí se le va a acelerar más. Pero como es poco a poco, entonces, hermanos, para poder dar oportunidad a los que quieran arrepentirse. Quizás unos cuantos de ahí se van a arrepentir, pero poco a poco, no del porrazo, porque del porrazo ya no hubiera oportunidad para nadie, hermanos. Así es. Bien, hermanos, la hora, el tiempo apremia, y más bien muchas gracias por su atención. En este santo sábado ya saben ustedes que estamos acá en Puente Piedra, siempre haciendo estudios de maestro con audios. Acá no tergiversamos, no cambiamos nada, no hay fines de lucro, no. Lo único que nos interesa, hermanos, a nosotros es que usted aprenda, que usted se base de acuerdo a la verdad que el maestro, tanto en la ley que trajo y tanto en los estudios que imparte. Por eso, hermanos, siempre hago la invitación. Espero que algún día el Señor abra su corazón y puedan aquí visitarnos, que gustosamente vamos a aprender, porque también en este humilde servidor, así como mi hermano Celi, aprendemos de aquí, de los audios de nuestro maestro. Bien, hermanos, hasta aquí ya se acerca las santas alabanzas, hasta aquí mi participación acerca del estudio de los testigos. No traten de escucharlo todo completo. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo mora en nuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas.